Entonces, les había pedido que abrieran sus Biblias en el libro de Levítico, y de ahí vamos a pedirle prestado a Moisés el texto de esta mañana. Y estamos en el libro de Levítico, capítulo 10, y la lectura de pronto no tiene mucho sentido, pero a través del desarrollo va a ir agarrando sentido. Dice Levítico 10, versículo 8, 9, 10 y 11. Levítico 10, 8, capítulo 10, versículo 8, 9, 10 y 11. Gracias. Dice así: leemos, oramos y empezamos, ¿sí? Leemos, oramos y empezamos. Dice así: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Oramos. Bendito Padre Celestial, Rey de la Gloria, en el nombre de nuestro glorioso y precioso Salvador Jesucristo, elevamos nuestra oración con un corazón hinchado de agradecimiento, porque 3 décadas has preservado la vida de esta pequeña iglesia, Padre. Te damos las gracias de que la has preservado, la has sostenido, has vivificado tu palabra, has vivificado tu evangelio, tu verdad, tu doctrina, y cada corazón que ha asistido ha sido iluminado por la gloria de tu verdad. Te pedimos en esta mañana que podamos poder entender una de las palabras más importantes para nosotros, de todo lo que tú representas, lo sagrado que eres para nosotros, lo sagrado y todo lo que se desprende de tus cosas sagradas. Ayúdanos, Padre, a que podamos discernir entre lo santo y sagrado y entre lo inmundo, común y profano. Ayúdanos, Padre, danos tu luz para entender esta gran diferencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Escribimos aquí en el pizarrón el tema, y es exactamente esta palabra, sagrado. ¿Sí? Alguna palabra que no es muy común usado en el púlpito cristiano. Sagrado, ¿a qué se refiere sagrado? Bueno, en la Biblia prácticamente hay un sinónimo, ¿sí? Santo, algo que es santo. Aunque son dos palabras un poco diferentes, pero se pueden usar de una forma indistinta. Y lo importante es entender este concepto, porque, hermanos, nosotros, todos los que estábamos en Cristo, no entendíamos la palabra sagrado. Era algo así religioso, pero a través de la luz que sale del Evangelio y de la Biblia hemos ido entendiendo y comprendiendo, y es importante en un cristiano que logre discernir en su propia vida, en su familia, en su hogar, en su matrimonio, lo santo y sagrado y lo profano. De tal manera que esta palabra profano, como ahorita lo acabamos de leer, suena así algo que ha mancillado algo sagrado. De tal manera que sí es importante que ya en Cristo, ya con la Biblia, tú y yo discernamos entre lo santo y sagrado y lo profano.
¿Cómo le podemos hacer? Bueno, vamos a detenernos tantito un poco en la palabra sagrado. La palabra sagrado quiero darle el enfoque primero vertical y el segundo horizontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente cuando no conocemos la Biblia usamos la palabra sagrado para, dicen, no, que mi madrecita es bien sagrada, no, mi madrecita es sagrada, no, o mi hija es bien sagrada, mis hijos son sagrados, pero es un concepto horizontal. Esta palabra sagrada horizontal, sí, es algo que no corresponde a lo sagrado, que solamente Dios es algo sagrado. Pero ¿qué significa sagrado? Para poder entender esto, bueno, exactamente de eso es lo que vamos a ver, porque esto habla mucho de dos palabras, tanto en griego como en hebreo, de kadosh, perdón por estas palabras, a veces parece que uno quiere presumir, no, es en hebreo kadosh y en griego la palabra agios, y esta palabra sagrado, al verlo como santo, entendemos que habla de pureza, de valor, de algo de mucho valor. Lo sagrado tiene que ver con, lo santo tiene que ver con los atributos de Dios, lo santo. Dios es uno de sus atributos, es santo, está separado del pecado, habla de una pureza, y es donde me ayuda mucho el griego de agios, donde la palabra agios se usa con diferentes usos en el español, pero uno de tantos es higiene, donde la palabra higiene, la palabra más descriptiva de la palabra sagrado o santo, es algo esterilizado. Un quirófano, ¿qué porcentaje de virus hay? Es 99.9%. O sea, es algo que no tiene nada de inmundicia, de sucio, está libre de contaminación, libre de suciedad. Bueno, terrenalmente podríamos usar esa palabra para describir la palabra sagrado o santo, donde no hay nada de contaminación. De tal manera que entonces la primera base es lo santo, y el uso de esa palabra de santo usa algo sagrado, algo que está dedicado a Dios, algo que hace que esté separado del mundo, de la inmundicia, de la contaminación. Y ahí es donde ya tiene más valor esta palabra. Entendemos entonces que dice, mi sagrada madre es una mujer sagrada, porque ha estado lejos del alcoholismo, lejos de la drogadicción, nunca ha coqueteado con hombres, es una mujer que no tiene un vocabulario bajo, vulgar, despectivo, es algo sagrado. Es cuando ponemos a una persona casi en un altar, pureza, inmaculado, sagrado, ¿verdad? Y así es como el ser humano empieza a poner en su altar personal algo que le da un culto, una reverencia, un tipo de adoración, pero le da un valor grandísimo. Y anda cerca el ser humano. El único problema es que ponemos a personas que no son así, ¿no? Que nos gustaría que así fueran. De tal manera que entonces empezamos a darnos una idea que lo único sagrado en el contexto total del concepto es Dios. Él sí es lo más sagrado que un creyente tiene. Dios es lo más sagrado para mí. Él está separado del pecado, Él tiene un valor incalculable, Él es un tesoro de gran precio. Si yo pudiera vender el universo, apenas junto 5 centavos para pagar lo que Dios vale, o sea, lo que Dios es para mí, la bendición más grande del universo se llama Dios y su bendición. Nuestro Señor Jesucristo y su obra, y la obra de Dios Espíritu Santo, de tal manera, hermanos, que en ese momento nos damos una idea
que Dios es lo más sagrado. Y escuchen, si Dios no es lo más sagrado para ti, todo esto, estas cosas sagradas son un remedio. ¿Por qué? Porque tu Santa Madre es sagrada, ¿no? Pero si le deja la herencia a otro, vas a hacer un berrinchote, pero berrinchote. Era sagrada, ¿no? Si tu papá era sagrado y tú le tienes en un altar, pero te dejó fuera de la herencia. Por eso aquí lo sagrado termina siendo demasiado relativo. Y a veces algunos no son tan sagrados porque en su muerte a los 6 meses ya se olvidaron de ellos. Ya no existen. Lo sagrado, hermanos, permanece para siempre. Por eso, lo sagrado y todo lo que depende de lo sagrado, tenemos que discernir lo sagrado en nuestras vidas. Y no darle un valor a algo que no tiene el concepto de sagrado. De tal manera que hoy vamos a ver con algunos textos de la Biblia que la Biblia enseña que hay personas consagradas, y aquí viene esta derivación de la palabra sagrado, consagradas, personas consagradas a Dios. Objetos que estaban en el tabernáculo, objetos consagrados a Dios, algunas fiestas judías que eran consagradas a Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel consagrado a Dios, sacerdotes, levitas, personas que eran consagradas a Dios, y entonces empezamos a darle un peso a esta palabra. Pero lo vamos a llevar a través del sermón hacia el momento en el que, hermano, nos vamos a dar cuenta que en esta generación que estamos viviendo, a las cosas sagradas las hemos profanado. El matrimonio con el adulterio lo profanas. Tu cuerpo sagrado dedicado a la fornicación, lo profanas. Tu casa, que debería ser un santuario en la que Dios sea honrado y la familia sea un refugio para tu familia de amor, ¿verdad? Profanada. Alcohólicos, drogadictos, depravación, insultos, blasfemias. Más cueva oscura que algo sagrado. La salud, la vida. Gente no sabe cómo usar la vida, tirándola a la basura. Gente que lo más sagrado que tiene de su cuerpo es la vida y tirándola. Pero hermanos, vamos por partes, ¿no? Y para poder entender la palabra sagrado, generalmente usamos en este púlpito el método del contraste. Si queremos hablar de la santidad y usamos el método de contraste, explicamos qué es el pecado y por contraste entendemos qué es la santidad, ¿verdad? O quieres estudiar el pecado, empiezas a hablar de la santidad y por contraste se entiende mejor. Vamos a usar también en este sermón la palabra profanar. Profanar para que podamos entender el valor que le damos a lo sagrado, que realmente el ser humano sin Cristo prácticamente no tiene casi nada sagrado. Y aunque le llama sagrado a su mamá, a su papá, a sus hijos, en la práctica se está muy lejos de él. Por eso, entender esto, y empezamos a ver en la Biblia cómo cuando, por ejemplo, en Éxodo 3, versículo 5, cuando se le aparece Dios a Moisés, y Moisés se empieza a acercar por la curiosidad de que una zarza está ardiendo y no se consume, y se empieza a acercar y de pronto una voz, Moisés, Moisés, detén tu pie, porque la tierra que pisas santa es. O sea, esto es un lugar sagrado.
Esto no lo puedes pisar. O sea, el pie habla de la suciedad que todo el día andamos acumulando. Tu zapato pisó excremento de perro, pisó una lombriz, pisó una rata seca. Los zapatos hablan mucho de toda la suciedad que en el día andamos cargando. Un acto de lujuria, de mentira, de extorsión, de lo que sea. Todo el día andamos así. Por eso, quita tu zapato, porque la tierra que pisas, santa es, sagrada. Ahora, quiero aclarar algo. En la Biblia, todos los lugares donde Dios estaba eran sagrados. El tabernáculo era sagrado, el templo era sagrado. De tal manera, hermanos, que cuando Dios se fue, ¿siguió siendo sagrado? No cometamos ese error que muchos judíos van allá al muro de los lamentos, ¿no? Hermanos, si un grafitero pintara ahí, Dios ya no está aquí, tendría razón. Esos muros fueron una pared donde algún día Dios estuvo, ya no está. De tal manera que todos los lugares donde Dios descendía, hablaba, se revelaba al hombre, la presencia de Él, de Dios, hacía que ese lugar se volviera sagrado. Pero si se iba, dejaba de ser sagrado. El mismo tabernáculo, la presencia de Dios, el día de Yom Kippur, el día que Dios descendía para recibir la adoración y recibir el sacrificio, y era la expiación nacional de los pecados. Expiación, una figura que apuntaba hacia el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero era un lugar sagrado. Los utensilios del tabernáculo eran sagrados porque eran consagrados, dedicados al servicio para Dios. Los objetos sagrados, el arca del pacto, madera y oro consagrado a Dios. Los sacerdotes, levitas, profetas, ¿sí? Personas consagradas a Dios, tenían un uso sagrado. El sacerdote intercedía ante Dios en el nombre del pueblo a través de los méritos de una sangre derramada, iba y intercedía. Era un momento sagrado en la que tenía comunión con Dios. Entonces el sacerdote, a través de su actividad sagrada, el profeta era Dios, le daba palabra al profeta y el profeta venía y dice: vino a mí palabra de Jehová y Dios ha dicho esto. Hablaba en el nombre de Dios. El profeta, el sacerdote hablaba a Dios en el nombre del pueblo. Esta era la forma de comunicación. Dios hablando al pueblo a través del profeta y el sacerdote hablando a Dios a través del sacerdote, ¿no? El pueblo hablando a Dios a través del sacerdote. Eran actividades sagradas. Y así, hermanos, empezamos a darnos una idea de algo sagrado. Por ejemplo, el tiempo sagrado, sobre todo cuando nos da un infarto. Ya no medimos el tiempo igual que cuando no teníamos un infarto. Ahora, perder un día a lo tonto, no, el tiempo es sagrado. El tiempo es de Dios, Dios me lo da, tengo que usarlo inteligentemente, verdaderamente. Por primera vez llegas a tener verdaderas prioridades. Entonces empezamos a darnos cuenta que hay un libro sagrado. Y el contenido de este libro es completamente sagrado, porque aquí Dios habla a las almas y a las conciencias de los seres humanos. La Biblia habla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, un pueblo sagrado. ¿En qué sentido sagrado? Dios había apartado un pueblo, lo había escogido para sí, lo más débil y lo que no era del mundo, ¿verdad? No tenía presencia, personalidad como pueblo. Dios escoge a un pueblo para que sea algo sagrado para Él, que sean gente dedicada a Él. Y entonces empezamos a entender
que lo verdadero sagrado viene en forma vertical, no nace en forma horizontal. Yo sé que quieres mucho a tu mamá y es sagrada para ti, yo lo sé, pero si no viene de Dios ese valor, es algo simplemente, escucha, que le tienes mucho respeto. Y ese es el sinónimo. Yo le tengo mucho respeto a mi sagrada madre, pero no llega más que ahí. Y el verdadero valor de lo sagrado es que venga de Dios hacia abajo. Y en ese momento sí puede ser algo sagrado. Porque viene de Dios esa madre, esa mujer que te parió, que te amamantó, que te cuidó, que te cambió de pañales. Imagínate cuántas veces que la deuda que tienes con ella. Por eso, Israel, el judío espiritual del Antiguo Testamento, el judío espiritual del Nuevo Testamento, el verdadero Israel, Dios le llama pueblo santo. Dice Primera de Pedro 2:9, habla de este pueblo santo, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, esta comunidad de creyentes elegidos y predestinados, hablando del judío espiritual, como alguien que es de valor para Dios. Son personas salvadas, perdonadas y regeneradas para que publiquen y prediquen la gloria de la salvación y que prediquen a Cristo. O sea, la exaltación de Cristo para que sepan que hay perdón de Dios en Cristo para aquellos que se dan cuenta en algún momento el expediente negro que tienen. Pero una de las cosas más increíbles, hermanos, es que el creyente verdadero, el creyente regenerado, el creyente que se ha bautizado, el creyente que ha hecho un compromiso con la iglesia, dice en la Biblia, si es regenerado, dice Juan 14, vean ustedes, vamos a leer este pasaje en el Evangelio de Juan 14, porque por eso es que Dios... Por eso es que Dios pone estas normas tan altas para los cristianos verdaderos de una iglesia, miembros regenerados de una iglesia. Dice Juan 14, versículo 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y cuál es el efecto de esto? Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y si tú ves 1 Corintios 6, 9, y dice que el espíritu, que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo, escuchen, hermanos, escuchen. La Biblia enseña que un creyente, en el creyente mora Padre, Hijo y Espíritu Santo. De tal manera que el creyente debe de tener una vida sagrada. Pero si anda promiscuo, dando pruebas de amor y drogas y alcohol y groserías y obscenidades, ¿qué? Una vida de desobediencia, hermanos, no, esa persona está engañada. Esa persona no ha nacido de nuevo. Posiblemente profesó alguna declaración verbal de un nuevo nacimiento, pero está muy lejos, hermano. El verdadero creyente toma en serio esto de lo sagrado. Ahora mi cuerpo es sagrado, ¿lo voy a intoxicar con alcohol? Ahora mi cuerpo es sagrado, ¿le voy a inyectar drogas? Ahora mi cuerpo es sagrado, ¿qué voy a hacer con mi cuerpo? ¿Voy a fornicar? ¿Voy a pagar una prostituta? ¿Y voy a unir mi cuerpo con una prostituta? Dice el apóstol Pablo. Hermano, ahí es donde el creyente empieza a decirle no a la tentación, no a la fornicación, no a las drogas, no al alcohol, no al cigarro. Y ya saben, ay, qué santurrón, pues llámame como quieras, pero no. O sea, no. Por eso, hermanos,
Es importante entender esto, que si un creyente entiende lo sagrado que tiene, y eso sagrado viene de una fuente eterna, no puedo menospreciarlo. Dios no impida que tengas vida sexual, pero hasta el matrimonio, hasta allá. Por eso hemos dicho que en el cristianismo sí se acepta el noviazgo como época pre-casamiento. O sea, el cristianismo permite un tipo de noviazgo con fecha de matrimonio. Si no hay fecha de matrimonio, nada más están fornicando. Es que yo ya le pedí permiso a su papá y a su mamá y le pedí permiso para manosearla, nada más. A ver, ya hicieron planes de matrimonio, ya hay una promesa de matrimonio. No, ¿qué? Hay muchos pretextos, hermanos. Por eso, esto en el que Dios mora en el creyente ya tiene un concepto más claro de por qué tiene que cuidar su cuerpo. Y luego más ahora con tantas enfermedades venéreas. Por eso, si ustedes vemos ahí en Romanos capítulo 12, dice algo sagrado, dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oye, cristiano, sí, Señor, en el Antiguo Testamento había corderos que se sacrificaban. Sí, en el tabernáculo. Bueno, ¿qué crees? ¿Qué, Señor? Ahora tú eres el sacrificio. ¿Eh? Sí. Porque yo sé que decirle no a las tentaciones implica mucha fuerza de voluntad. Yo sé que decirle no al alcohol, yo sé que decirle no a las mercancías del mundo, a los placeres del mundo, implica una firme determinación. Y ahí es donde viene el sacrificio, donde a tu ego y a tu carnota le dices, no. Por eso, hermanos, hay muchas personas que buscan el pretexto simplemente para darle rienda suelta a su vida sexual. A la mera hora, embarazos indeseados, completamente indeseados, fuera de tiempo. La muchacha pierde sus estudios, ahora el embarazo. Él tiene que dejar la carrera, tiene que mantener una lista de cosas porque no quisieron aguantarse. Hermanos, entonces, esto de vivir no sujeto a mis pecados, a mis ex pecados dominantes, no vivir sujeto a mis ex pecados dominantes implica toda la determinación de obedecer a Dios, de darle a mi cuerpo el valor sagrado que Dios tiene. Y si este versículo dice que dentro de ti mora Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿te imaginas en la noche con Padre, Hijo y Espíritu Santo morando en ti y aquí viendo pornografía en el celular o películas de pornografía? Por favor, o sea, ¿qué santo? Estás profanando tu cuerpo, estás profanando tu mente, estás profanando tus emociones, lo estás profanando y el sinónimo de profanar es algo inmundo. Eso es lo que caracteriza a muchas personas, la inmundicia. Ya hay inmundicia en tu cabeza, en tu corazón, en tu alma, ya no hay nada sagrado. Por eso, entonces, empiezo a entender que yo, como creyente, tengo que tener una mente sagrada, emociones sagradas, el ejercicio de mi voluntad sagrado, escoger cosas sagradas. Empiezo a entender que el tiempo es algo sagrado, no lo puedo estar perdiendo en tonterías. Y no significa que estés todo el día como hormiguita, ¿no? A veces te tienes que detener a platicar con tu mamá, con tu papá, con un hermano de la iglesia. Invertir el tiempo sagrado en una forma sagrada. Hermanos, la familia.
cientos de videos donde toda la familia son rateros. Cientos de videos donde toda la familia son farderos. Gente que se mete a robar a centros. Cientos de familias donde todos son alcohólicos, el papá, el hijo y la mamá alcohólicos. Cientos de videos donde todos son promiscuos y adúlteros, el papá adúltero, la mamá adúltera y los hijos adúlteros, las hijas promiscuas. Hermanos, profanaron a su familia. En tu propia recámara has tenido a tu amante. Tu propia cama ha sido el lugar donde te estuviste divirtiendo con tu amante. Profanaste tu recámara, tu cama, profanaste tu casa, un lugar donde tendría que haber un santuario para tu familia. En tu lavabo de tu baño hay vómito de gente que estuvo embriagándose y fue a vomitar a tu baño. O sea, tu sala profanada, tu comedor profanada. ¿Dónde está lo sagrado? Hermanos, eso era antes de que fuéramos cristianos. Ahora que ya tienes la Biblia, tienes que configurar tu mente. Tienes que venir a este libro y sumergir tu mente en este libro para que configures, reprogrames tu mente y le empieces a decir a las cosas sucias, inmundas: no voy a profanar estas cosas sagradas con esto. A mi esposa no la voy a profanar. Voy a hacer un esfuerzo y le voy a comprar su ropita decente. Su ropita decente. Hermanos, el uso del dinero, algo que tendría que tener un uso sagrado, pagando moteles, drogas, prostitutas. No, o sea, hermanos, estamos llenos de cosas profanadas. Tenemos conocidos que han profanado todo. Por primera vez, respeta a Dios en tu vida y deja de profanar lo sagrado. Y empieza a llamar a la salud algo sagrado, a tu esposa algo sagrado. Cuídala como algo sagrado, a tus hijos como algo sagrado. Hermanos, la gente que se bautiza, que da ese paso de confirmación de su fe, y a los 15 días, fornicando, se van de la iglesia. Personas que se bautizaron, se van de la iglesia y dicen: no, esa persona ha profanado su confesión de fe. Dijo que era cristiano, no le creemos. Sí, hermanos, pero sobre todo la iglesia, un lugar para la exaltación, para honrar al Creador, a nuestro Salvador, como lo más sagrado que tenemos. Y las iglesias han sido profanadas. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro todo esto, ¿sí? Un lugar donde la presencia de Dios desciende cada domingo para que Dios reciba la adoración. Y que en el culto dominical se le dé a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que empecemos a configurar nuestra mente para darle a Dios el máximo valor en nuestra vida. Él es la máxima autoridad. Que vengamos al culto con la máxima reverencia, el máximo respeto por lo que es y por lo que ha hecho, el máximo honor a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y la máxima adoración a Dios, hermanos. Ese es el corazón del culto, es Dios, Cristo y Dios Espíritu Santo. A eso nos reunimos, no a honrar a los hombres. Los hombres no valemos nada. Dios es lo que se vuelve intocable, inviolable, porque por primera vez entiendo lo sagrado que es, y por eso nos dedicamos, consagramos al servicio para Dios.
Y esta iglesia, 30 años, y este púlpito usado para la exaltación y la predicación del Dios de la Biblia. Cristo, la cruz, su obra. Por eso, así empezamos a ver en la Biblia más cosas sagradas. Ejemplo, el día de reposo en el Nuevo Testamento, el domingo, ¿es el día de adoración? Pregunta, ¿es algo sagrado? Hermano, es que yo tengo que trabajar, es que hermano, es que el trabajo está bien difícil, hermano. O sea, di lo que quieras. ¿Sí? Para Dios, Dios te dijo, mira, te doy 7 días. Sí, Señor. 6 días trabaja y uno es para mí. Y mi día de descanso, otra vez. Te doy 7 días. 6 son para ti y uno es para mí. Mi día de descanso, te doy 7 días. 6 son para ti y uno es para mí. Y aún así, hermanos, el domingo es el día de lavar, de ir a hacer la despensa, ir a descansar, el día de carne asada. Hermanos, todos aquellos que tienen una actividad laboral, el domingo profanan el día de descanso, el día de reposo, el día de adoración. Así de sencillo. Es que lo que dice ese viejito de Irapuato, no, hermanos, es lo que dice la Biblia, el día de reposo, ¿sí? También dice la Biblia que las vestiduras de sacerdote eran vestiduras santas, Levítico 16:32. Los sacerdotes fueron consagrados para llevar esas vestiduras, Levítico 21:10. Y hermanos, dice Levítico 27:28, este texto es importantísimo. Todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Todo lo consagrado. Ahora, me dirijo hacia el final. La Biblia es muy clara y después de entender este concepto de sagrado y profano, vamos a entender 2 cosas. ¿Cuál? ¿Puedo mezclar lo sagrado con lo profano? ¿Lo puedo mezclar? No, ¿verdad? Bueno, ¿qué creen? Lo que quiero que noten más que nada es cómo reaccionó Dios cuando una persona quiso mezclar lo santo con lo profano. Sí, cuando una persona quiso hacer eso. ¿Se recuerdan Levítico 10 en el pasaje cuando Dios quemó y hizo descender fuego del cielo para quemar a Nadab y a Abiú, los hijos del sacerdote Aarón? Vamos a Levítico 10. Pero sobre todo quiero que vean ustedes la reacción por parte de Dios, de cómo Dios manejó esa situación. En el capítulo 9 de Levítico se ofrece un sacrificio y Dios hace descender fuego del cielo para consumir ese sacrificio. Esto se llama en la teología muy sencillamente es el fuego de Dios, donde Dios hace descender fuego y consume ese holocausto. Dice Levítico 9, versículo 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Bueno, aquí vemos un fuego. Todo se hizo conforme Dios lo había marcado. El sacrificio, sacerdotes, levitas, y Dios siempre tiene un protocolo que servir, que obedecer. El Dios de la Biblia
estableció cosas y puso un protocolo. Y en la presentación del animal y el sacrificio de ese animal había un protocolo que servir. De tal manera que cuando desciende fuego del cielo, es porque esas personas siguieron el protocolo establecido por Dios. Bueno, así termina el capítulo 9. En el capítulo 10, inmediatamente dice, versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, el sumo sacerdote, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. O sea, hay un fuego de Dios que desciende y ellos dijeron, tráete un fuego. O sea, fuego extraño era una leña que no estaba autorizada, un método, había algún tipo de leña que tenía un aroma agradable. Ellos trajeron madera de ocote. Tráete ese ocote que está ahí, tráetelo, ¿no? Y ofrecieron, ustedes saben, hermanos, que hay una madera que te hace llorar los ojos, ¿no? Cuando la quemas. Bueno, trajeron lo prohibido. Entonces, ante lo sagrado, ofrecer fuego a Dios conforme Él lo había establecido y traer un fuego que Dios no mandó, prohibido, común. Y profanaron este momento. Profanaron este momento. ¿Cómo que hizo Dios? Dijo, ay, estos muchachos no entienden. No, hermano. En ese momento, ¿qué hizo Dios? ¡Pum! Fuego contra ellos. Dice, versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. O sea, Aarón sabía que habían profanado. Habían querido mezclar lo sagrado con lo común, con lo prohibido. No, hermanos. Ahorita vamos a ir a la aplicación, porque ¿qué creen? En las iglesias cristianas hay muchas cosas que se están metiendo al culto que no son de Dios, y ese pequeño detallito profana todo el culto. Todo el culto. Y más adelante Dios les da la razón de por qué Dios ejecutó con fuego a estas personas. ¿Te imaginas ser calcinado por Dios mismo? Dice 10:8, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Dios le está explicando a Moisés y Aarón. ¿Sabes qué fue lo que pasó? ¿Qué, Señor? Estos dos jóvenes, antes de realizar las actividades en el tabernáculo, se emborracharon. Se pasaron de vino tinto y se pasaron de sidra. Y esta intoxicación mental que produce el alcohol les impidió discernir entre lo sagrado y lo profano, y agarraron cualquier leña de ocote para ofrecerla en el sacrificio a Dios. ¿Qué tan caro les costó a estos jóvenes? Por eso, vida sexual antes de casamiento, profanaste tu futuro matrimonio. Alcohol y drogas en tu cuerpo, profanaste tu cuerpo. Hermanos, ¿les gustaría que en el culto pusiéramos un canto de adoración a Dios, la letra de adoración a Dios con reggaetón?
hermanos, échense a correr cuando hagamos en la iglesia eso, ¿sí? Pero fuera del himnario, fuera de nuestros cantos, cualquier canto que tenga guitarra eléctrica, hermano, no somos rock and rolleros. Música ranchera, hermanos, cada tipo de música tiene su auditorio. La música cristiana tiene su propia música, hermanos. Cuando tú metes música guitarra y te sientes ahí los Doors o el grupo de Kiss, ¿no? Y tu cabeza así, no, espérate. Hace muchos años mi esposa y yo nos invitaron a una iglesia donde había un canto previo antes de la predicación y el cantante estaba, o sea, es que hermanos, es que este canto es de adoración, y, o sea, una mala copia del cantante ¿no? O sea, ¿no? Y así peinándose para atrás. Hermanos, hay cosas que profanan un culto. Hay cosas que profanan un culto. ¿Te imaginas una mujer que entra aquí vestida como vedette? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿No le han avisado que viene a la iglesia cristiana? Por eso, hermanos, en este momento, fíjense, las cosas santas mezcladas con las cosas comunes. ¿Sí? Y, por ejemplo, en el libro de Daniel, vamos al libro de Daniel, por favor, y vamos a ver Daniel 5, en sentido inverso, lo que acabamos de leer con Nadab y Abiú. A lo sagrado llevaron las cosas inmundas, ¿sí? Ahora va a ser al revés. Versículo 1 del capítulo 5 de Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran, ¿qué? Los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído. ¿De dónde? Del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y vivieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. ¿Qué pasó, hermanos? Ahora las cosas sagradas usadas como cosas comunes. ¿Qué hizo Dios? Bien, en aquella misma hora, versículo 5, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará a su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turbe tu pensamiento ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría,
como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas. Hasta ahí nos seguimos la lectura, hasta que Daniel le explica a este rey Belsasar la interpretación de lo que escribieron esa mano en la pared. Dice el versículo 24, Daniel 5:24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Cuál es el precio, hermanos, de no discernir lo sagrado y lo profano? Hermano, ese es el Antiguo Testamento. Bueno, miran, ya llevamos una hora. Me gustaría abundar esto en una hora más. Pero aquí lo que me interesa es que entiendas este principio. Tenemos que no a lo santo, a lo sagrado, no traer lo inmundo. Y a lo inmundo no llevarle lo sagrado. ¿Cómo crees? ¿Cómo puedes hacer una obra de teatro en un culto dominical? Hermanos, lo he dicho en varios sermones. Aquí en Morelia hay una iglesia evangélica, cristiana, no, evangélica, donde celebran la reina de la primavera. Se cancela el culto. Porque ese día se va a festejar Isabel III, ¿no? ¿Y quién creen que es el que vende los boletos para ver quién gana más, ¿no? Es el pastor. Y se cancela el culto para que ese día tengamos una nueva reina, Isabel III. Un culto a Dios para hacer este tipo de 3 puntos de aparte. Hay otro grupo acá por Manuel Doblado, donde si el domingo cae el Día de las Madres, ¿qué cree que hace el pastor? Se festeja el Día de las Madres. Y si un día cae el domingo el Día del Niño, se festeja el Día del Niño. Y yo digo, ¿y si un día cae el Día del Bombero? ¿O el Día del Compadre? No, hermanos, o sea, la iglesia está sujeta en estos grupos al calendario mundano. La iglesia no está sujeta a ningún calendario, hermanos, a ni uno. Por eso, para ir al punto. Ok, hermano, ya entendí. Tengo que respetar lo sagrado de lo profano. Y hoy me doy cuenta que he profanado mi matrimonio, mis hijos, mi cuerpo. He profanado mi mente, mi hogar, mi familia. He profanado la iglesia. He profanado la Biblia. No, yo soy un profanador, ¿no? Y generalmente en la sociedad se usa más la palabra cuando dicen profanaron una tumba. Hubo una profanación. Y generalmente de forma social se habla de que se abrió una tumba, es un atentado contra ese difunto, ¿no? Contra los restos de ese difunto, y la sociedad se escandaliza. ¡Ay, no! Bueno, pero no te escandalizas si profanas tu cuerpo, tu mente. Hermanos, ¿cómo le hago hoy para entender que debo de aprender a discernir entre lo sagrado y lo profano? Muy sencillo. El rey Salomón le da varios pasos, 7 pasos a su hijo para que, número 1, entienda. El hijo de Salomón entienda que tu mente la tienes que reprogramar.
Tienes que reconfigurar los valores. Venimos de papás que casi no tenían valores, hermanos, y tú sientes que tienes los valores del universo. Y cuando hablamos de, ahorita, mencióname 10 valores. ¿Cómo dijo? ¿Cuántos? Está ganando tiempo. 10. La honestidad, el respeto. Hermanos, de los 200 valores que hay en una persona normal, los más de 200 valores, te saben decir 10 y en media hora. ¿A qué quiero llegar? Que, hermanos, cuando venimos de papás que no tenían la mente configurado con la Biblia, no tenían reprogramado su mente con la Biblia, tienes que entender que tú necesitas configurar tu mente con la Biblia. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 2. Allí podemos entender este principio de cómo puedes tú configurar tu mente para que le empieces a llamar sagrado a lo sagrado, inmundo a lo inmundo. Porque si no sabes distinguir entre un vaso de agua y un vaso de aguas negras, allá del borde de Xochiaca, en el Estado de México, o sea, dices, estás mal, ¿no? O sea, que le des el mismo sorbo a un vaso de aguas negras. ¿Qué? Dice Proverbios, ven ustedes, hermanos, no tenemos el tiempo porque esto es una serie de 10 sermones. Proverbios capítulo 2 dice, hijo mío, número 1, si recibieres mis palabras, si recibieres mis palabras. 2, y mis mandamientos guardares dentro de ti. 3, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Qué es lo que va a estar escuchando esa persona? Sabiduría. 4, si inclinares tu corazón a la prudencia, inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, no antes, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana doctrina a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos por andar en sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Hay un camino para que empieces a llamar a lo sagrado, sagrado. Hermanos, tú y yo, antes de conocer la Biblia, nada era sagrado, más que tu jefecita, tu Heli. ¿Heli? Sí, mi jefecita linda. O tu Hechu. ¿Hechu? Sí, mi jefecita chula. No, entonces es lo más sagrado que tengo. Ok, ¿no?
pero ahora te vas a dar cuenta que Dios es lo más sagrado, hermano. Por eso, entonces, vas a empezar a distinguir lo sagrado, lo profano, en la iglesia, en el culto, en los cantos, en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en tu cuerpo, en tu vida, en el tiempo. Vas a darte cuenta que esas cosas que no puedes mezclar de lo común con lo sagrado, ¿sí? Y no puedes tratar lo santo como si fuera común, ni tratar lo común como si fuera santo o sagrado. Tu mamá es respetable y la mía también. Son respetables, pero lo único sagrado es Dios. Sí, perdóname, sí, pero lo más sagrado es Dios. No confundas el respeto tan grande que le tienes a tu mamá y el agradecimiento que le tienes a algo sagrado. Lo sagrado solamente es Dios, y todo lo que viene de Él hacia abajo se convierte en sagrado gracias a esa influencia. Por eso vemos por iglesias. A ver, ¿la iglesia se puede meter en la política? ¿Cuántas iglesias andan metidas en la política? ¿Cuántos púlpitos es pura política? Hermanos, estuve viajando 1 año y medio a Guatemala. Estuvimos trabajando en el establecimiento de un instituto calvinista allá con pastores en Guatemala. Y los pastores de mega iglesias se sentían así como, soy super pastor. Y como soy super pastor, me voy a ser candidato para la presidencia de la República. Porque él contaba los votos de sus iglesias. Pero para ganar una presidencia no son suficientes los votos de los congregantes. Pero ahí andaban metidos en la política, ¿sí? Otra vez. Los 7 días. 6 días son de uso común. Sí. ¿El domingo? No. Hermano, pero es que entienda, no hay trabajo. No sé, eso díselo a Dios, a mí no. No le des al domingo un uso común. Es lo que quiero decir. No le des un uso común. Estás profanando el día de reposo, el día de descanso, el día de adoración. Repito, la alabanza, reggaetoneo, cumbia, rock, rancheras, letra sagrada con ritmo rock and rollero. No, hermanos. El dinero de la iglesia. No, hermano, o sea, es dinero consagrado a Dios. Por eso me dirijo hacia el final hablando de las cosas que implica la palabra profanar, ¿sí? Y esto ya con eso terminamos. Lo profano, hermanos, es una falta de respeto a las cosas sagradas. Tu matrimonio, tu cuerpo, tu recámara, la vida sexual, el dinero, tus hijos, el trabajo, la iglesia, algo sagrado. Tienes que aprender a respetarlo, ¿sí? Ser profano es ser irrespetuoso, irreverente. Termina siendo un desprecio hacia las cosas de Dios que va creciendo. Y al final, si esto crece, se convierte en una blasfemia. Una persona que profesa ser cristiano y que ya no va los domingos y que sigue faltando los domingos y que sigue constantemente faltando los domingos, ya es una irreverencia. Al final sigue esto creciendo, se convierte en un desprecio. Y este desprecio se convierte en ya su conducta es de blasfemia contra lo sagrado. Por eso, esta palabra profano es que cada vez se aleja más de las cosas sagradas. Ese hijo tuyo, esa hija que cada vez se aleja más y más y más de las cosas sagradas. De tal manera que lo profano termina consagrándose como algo mundano. Por eso me dirijo hacia el final.
lo sagrado del trabajo, lo sagrado de una iglesia, lo sagrado de tu recámara, lo sagrado de tu familia, lo sagrado del hogar, lo sagrado del matrimonio, lo sagrado de una esposa. ¿Qué es lo más sagrado de un esposo? Mis hijos, no, estoy hablando de un esposo. Mi casa, no. ¿Qué es lo más sagrado de un esposo? Pues tu esposa. ¿Qué es lo más sagrado de ti como padre? Tus hijos. ¿Qué es lo más sagrado de ti como una persona económica? Pues tu trabajo. Hermanos, lo vuelvo a repetir, tu trabajo no es tuyo. Tu trabajo es un patrimonio de tu familia. Por eso los jefes de familia cuidamos el trabajo, porque es un patrimonio de mi familia. Es el medio que uso para sostener a mi familia. Lo sagrado del tiempo, lo sagrado de tu cuerpo, lo sagrado del dinero, lo sagrado de la ley moral de Dios, una de las cosas más sagradas que me ayuda a discernir entre el bien y el mal, lo sagrado del evangelio. Por eso el arminianismo han pervertido el evangelio, ¿verdad? No me quedo, ahí le paro porque si no me voy a desviar. Lo sagrado de la verdad de Dios, lo sagrado de la Biblia. Y así, hermanos, puedo continuar hablando de todas las cosas que tenemos sagradas en la vida. Y el propósito de este sermón era que gracias a que Dios tuvo misericordia sobre ustedes y sobre mí, que Dios nos concedió el nuevo nacimiento. Es gracias a el nuevo nacimiento que empezamos a valorar lo sagrado de Dios. El viejo hombre no valora nada lo sagrado. Le da cierto respetillo, un respetillo ahí. Sí, no, es respetable. Pero a mí no me pasa, Es respetable, pero a mí ni me lleves ahí. Yo no aguanto, yo no hago una predicación de la media, no, dije, se mira loco, ¿no? O sea, no es nada de valor para esa persona. Repito, el viejo hombre no valora nada de lo sagrado. Es el nuevo hombre regenerado, que Dios le iluminó su mente, le dio una fe salvadora, le dio arrepentimiento para vida, le dio vida espiritual, le cambió su corazón, le dio una nueva naturaleza, le dio sabiduría, una fe salvadora, un arrepentimiento. Todo el kit del nuevo nacimiento es el nuevo hombre, hermanos, en este crecimiento que va teniendo, que va aprendiendo a valorar y a respetar lo sagrado, hasta que te das cuenta que Dios y sus cosas sagradas es lo más valioso que tenemos. El inconverso agarra y mira, cristiano, ¿no? Le falta un tornillo, ¿no? Porque para él Dios no existe. Pero para el creyente verdadero, que ya valora las cosas de Dios, su significado, su valor, la vida, un hijo, la esposa, el dinero bien ganado, mi matrimonio, mi hogar, todo eso ya es sagrado, por eso lo cuidamos. Y el creyente voltea y ve al inconverso, lo está mirando. Y en lugar de ajusticiarlo, le pedimos a Dios que nos use para llevarle la luz del Evangelio, el perdón, la salvación que hay en la obra de Jesucristo. Son dos enfoques diferentes, ¿sí? Por eso los estudios bíblicos nos van configurando el valor del matrimonio. Tenemos más de 100 sermones del matrimonio, más de 100 sermones.
Nos va configurando el matrimonio, nos va configurando el valor de esposos, esposas, padres, reglas para el matrimonio, reglas para la esposa, reglas para él, reglas para los hijos, reglas para la familia. O sea, y empezamos a darnos cuenta cómo la Biblia es un manual de vida. Y empezamos a entender todo esto. Por eso, hermanos, solamente el nuevo hombre puede ver el valor de las cosas sagradas. Y luchamos porque en nuestras propias fuerzas, con su gracia, podamos tenerlas toda la vida. Luchar por el valor de una esposa. Luchar para no perder un hijo. Luchar por esos seres amados que tenemos que todavía necesitan la salvación. Y hermanos, lo más glorioso de esto es que lo sagrado se encarnó hace 2000 años y vino a un planeta lleno de profanadores, a un planeta donde vivíamos en la inmundicia de nuestra mente, inmundicia de nuestro corazón, y Él vino a traernos lo sagrado. Por eso el texto que vimos ahorita, el que me ama, Juan 14, mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. ¿Qué? Lo sagrado vino a meterse en el corazón de un inmundo como yo, de un profano como yo. Me dio una vida nueva y a través de crecimiento en el conocimiento de Dios he aprendido a valorar lo sagrado. Y este sermón tiene como propósito que tú, hermano, vengas a este libro de Proverbios y si ya naciste de nuevo, empieces a configurar tu mente para que a lo sagrado le llames sagrado y a lo inmundo le llames inmundo. Por eso es que el cristiano maduro lo invitan a una fiesta, dice, no, pero ¿por qué no vas, hijo? Por alcohol, drogas, no. Por eso a ciertas personas ya también le decimos, ya la sacas de tu celular, no, ya no. Y empiezas a buscar personas que valoren lo sagrado. ¿Sabes quiénes van a ser tus mejores amigos? Todos aquellos que aman las cosas sagradas. Ellos van a ser tus mejores amigos. ¿Sabes quiénes van a ser tus peores enemigos? Los que viven de la inmundicia y hasta su propio matrimonio lo han profanado. Por eso me gusta mucho una historia que hace algún tiempo nos platicó Rosendo, y con eso termino. Hace mucho tiempo platicaba Rosendo, había un hombre que estaba haciendo mucha amistad con otro hombre en el trabajo, mucha amistad, y lo buscaba, y cuando un hombre que anda buscando a otro para hacer amistad, ¿no? Total que se hicieron amigos, y este hombre logró lo que quería, ser amigo de este hombre, y después dijo, somos buenos amigos, ¿por qué no nos hacemos compadres? Y se hicieron compadres. A los pocos meses le robó la esposa. Le robó a la esposa porque el propósito no era el amigo, era estar cerca de la esposa para robarle a la esposa. Hermanos, un inconverso no puede ser tu gran amigo. Si alguno de ustedes todavía, un inconverso, es su mejor amigo, chéquenlo bien. Tus mejores amigos van a ser aquellos que aman las cosas sagradas y aman a el sagrado que vivía en la eternidad, y ese sagrado se encarnó y en la cruz del Calvario
todos los inmundos y profanos golpearon su cuerpo hasta que se cansaron. Y es la profanación más grande de la historia. La profanación más grande de la historia. Porque esto era lo que nos iba a pasar a ti y a mí. Por eso, hermanos, no dejen de estudiar la Biblia para que aprendan a discernir lo sagrado de lo profano. Nuestro Padre Celestial, en esta noche, en esta mañana, queremos agradecerte profundamente que nos ayudas a entender el valor de lo sagrado. Ayúdanos, Padre, a reconfigurar nuestra mente y sembrar tus valores, tus principios, tus normas, tu ley, tu doctrina, tu verdad, para que en base a esa reconfiguración podamos llamarle al pan pan y al vino vino, llamarle a lo profano inmundo y a lo santo llamarle sagrado, y entender que lo único sagrado que hay en este universo eres tú, tu Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo, tu ley, tu Biblia y tu Evangelio. Ayúdanos, Padre, a crecer y cada vez amar más las cosas sagradas de ti, a no mezclar, a no llevar a lo sagrado lo común, lo inmundo, y no llevar lo sagrado a lo inmundo. Ayúdanos a separar esas dos cosas. Te lo pedimos por los eternos méritos de Jesucristo, hoy que la Iglesia Cristiana Fundamental de Irapuato celebra su 30 aniversario. Gracias, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.